mí un honor estar aquí como ponente en el Foro Mundial de la Democracia del Consejo de Europa en materia de democracia líquida. La construcción de la democracia en el proceso histórico de la modernidad tardía, que aparece en el occidente a partir de la última década del siglo XX y encuentra su camino en toda su zona de influencia, es una respuesta a distintas realidades que se dan en el marco político nacional desde diversos enfoques regionales. En Europa seguramente tiene su génesis la democracia líquida porque obedece a una realidad concreta, contestataria al margen de las situaciones económicas que prevalecen en su territorio, incluso las desigualdades. El dilema es conocer si es posible que la democracia líquida pueda darse en otras latitudes y para eso me voy a referir al contexto de la realidad mexicana bajo diversos escenarios en los que la participación social es fundamental para la toma de decisiones, especialmente cuando los medios electrónicos de comunicación toman relevancia. La nación a la que represento es relativamente nueva en términos de la democracia moderna. Recién en la primera elección democrática que tuvimos en 1988, basta decir que el partido de izquierda ganó las elecciones, pero la fuerza hegemónica hizo todos los artificios para que no se le otorgara el poder. Lo mismo pasó en la elección 2006 y en 2012. Lo que se observa es que en México pueden más los poderes fácticos a la decisión popular con todas sus consecuencias. Los partidos políticos juegan un rol importante para conectar las ideas, iniciativas y propuestas de la sociedad civil para ser consideradas en sus plataformas políticas, en las decisiones parlamentarias y en el ejercicio de las políticas públicas. La utilización de diversos mecanismos va desde la elaboración de encuestas, el fomento del voto para la participación infantil y juvenil, la realización de foros deliberativos, la presentación de iniciativas legislativas ciudadanas, hasta la utilización de plataformas digitales y uso de redes sociales con el objetivo de propiciar la participación social. Sin embargo, el reto está en identificar cómo, a partir de los partidos políticos, se aprovechan las nuevas tecnologías de información para hacer efectivos los resultados de dichos mecanismos. La democracia líquida nos habla de una nueva forma en la cual la voluntad popular es muy clara si es que puede utilizarse como vanguardia hacia las decisiones concretas. La pregunta es cómo hacerle ante la realidad que día a día viven nuestros pueblos. En el caso de México, cada 6 años se inicia un periodo presidencial, se realizan reformas a modo, al marco constitucional para justificar su acción y compromisos adquiridos en campaña con grupos de interés. La transición que tenemos ahora no es la excepción, sin embargo, lo que propone actualmente va en distintos sentidos, como lo comentaré a continuación. Primero, la reforma política. Un primer punto de reflexión es el contexto político partidista, toda vez que se encuentra en algunos tinteros la posible reforma política que pretende transformar las instituciones públicas electorales bajo un contexto centralista, así como la reelección legislativa. Para ubicarnos en el contexto histórico, en México se dio la primera revolución social del siglo XX, mismo que seguimos defendiendo porque ese es nuestro origen político. Algo que debemos proteger, sin duda, es el principio máximo de la gesta revolucionaria, sufragio efectivo, no reelección. Es lamentable que se quiera borrar la historia nacional. Las razones del por qué el constituyente de 1917 consideró necesario eliminar la reelección, que tanto daño hizo al país y que fue una de las razones para que millones de mexicanos se levantaran en armas en los inicios del siglo XX para erradicar uno de los males surgidos del liberalismo del siglo XIX. La propuesta de querer perpetrarse en el poder está lejos de cualquier vía democrática por garantizar una auténtica administración del poder público en el ámbito legislativo. Abrir la reelección del cuerpo legislativo es la puerta de entrada para que las reelecciones de otros órdenes de gobierno puedan suceder, y lo hacen con el pleno conocimiento de que eso pueda suceder a propuesta de los grupos más conservadores del país. Resulta también irrisorio que se quiera, mediante mandato constitucional, la supresión de los institutos electorales de los estados que conforman la Unión Mexicana bajo una consideración de gasto que elimina la historia de un auténtico federalismo nacional, es decir, dotar de mayores facultades a los estados y al Distrito Federal, la capital del país. Es inconcebible pensar en la ya entrada segunda década del siglo XXI, propiciar un retroceso en los avances logrados por la revolución democrática.
Actualmente lo vemos con el paquete económico que diluyó el auténtico federalismo para concentrar acciones en un centralismo, primer paso del totalitarismo. Otro gran apartado es la equidad social. Preocuparse por resarcir el flagelo de la pobreza, regresarle a la población los beneficios adquiridos de ese proceso a manera de tenencia de la tierra, de visibilizar al campesinado otrora olvidado, reconocer a la población indígena de por sí olvidada en el proceso de nacionalismo ultranza, proteger los recursos naturales, garantizar la educación laica y para todos, la protección del patrimonio cultural, el fomento de las lenguas indígenas, la protección de los derechos de la mujer, garantizar un servicio social de la salud, pero sobre todo, mantener la propiedad de los recursos petroleros y la energía eléctrica a manos de las y los mexicanos, son algunos aspectos relacionados con la equidad social, porque el propio sistema económico ha aumentado la brecha entre la riqueza y la pobreza y en consecuencia las desigualdades sociales son enormes. No es posible que en México exista el hombre más rico del mundo, con una población empobrecida de cerca del 60%. El logro de la equidad social significa mejorar la distribución de alimentos, mejorar los salarios de las y los trabajadores que han estado en un proceso de depredación de hace 30 años. Una verdadera inversión pública federalizada en atender de raíz el problema que causa el hambre, invirtiendo en agua, en producción alimentaria, en atención social, en proyectos productivos, en mejorar el salario, en la protección de la población con mayor exposición social. La falta de oportunidades para la juventud mexicana en los lugares de arraigo propicia el fenómeno migratorio a escala interna como internacional, fundamentalmente a las grandes ciudades y a los Estados Unidos y Canadá. Aunado a lo anterior, la reducida matrícula estudiantil para la enseñanza superior, junto con las limitaciones en la calidad de dicha enseñanza, son otros obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes mexicanos, ya más de una década de iniciado el siglo XXI. De los 32 millones que hay en el país de entre 14 y 29 años, la mayoría accede a trabajos informales. Los salarios que perciben llegan a ser hasta 3 veces menores a los que reciben los adultos y los montos fluctúan entre 2 a 3 salarios mínimos. México lidera junto con Turquía, como países miembros de la OCDE, la deserción de alumnos en el bachillerato. Esto es, 6 de cada 10 abandonan la escuela. Por lo que se refiere a secundaria, 530,000 jóvenes la abandonan anualmente. Por otro lado, existen 8 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, de los cuales 60% se encuentran en el rango de pobreza. 4 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años están migrando, principalmente a los Estados Unidos. México ya ocupa el primer lugar a nivel mundial en migración a razón del 10.7% según datos del Banco Mundial. Otra reflexión que hacemos es sobre la reforma energética. Con la pretensión del gobierno federal actual por privatizar el petróleo y la energía eléctrica, se reactivan todas las alarmas nacionales. Los designios de la nación no pueden quedar en manos de un puñado de seres neoliberales que están dispuestos hasta vender lo más sagrado que pueden tener. Son gente que sirven a intereses del capital extranjero, contrario a la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, como son la fuente de la riqueza del país. No es nuevo saber cuál es el destino de todos ellos. Algunos se pasean y dictan profundas conferencias en las aulas de Yale, Harvard, Massachusetts. Otros caminan sobre las calles de Dublín como si no pasara nada. Muchos terminan como asesores y parte del cuerpo administrativo de las empresas a las que ayudaron, como la empresa ferrocarrilera Union Pacific, y otras firmas del rango energético, o bien ocupan cargos como la presidencia de la OCDE. Como observan, estos 3 temas a los que me acabo de referir son de enorme importancia porque tienen un impacto profundo en la sociedad de sentimientos que se tiene algo que decir al respecto. En México existe un principio constitucional sobre el depósito del poder público que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ahora bien, este depósito del poder se relaciona con la manera en que construimos el régimen democrático, que actualmente es a través del modelo tradicional de los partidos, como del
como del que formo parte, el de la Revolución Democrática y su expresión política Izquierda Democrática Nacional. Pero regresando a nuestra pregunta inicial sobre si es posible dar cabida en este proceso al modelo de democracia líquida, podemos decir que sí, aunque habrá que pensarse cuál sería la mejor manera de hacerlo y qué reforma constitucional habría que realizarse. Actualmente, el mecanismo de consulta pública es el tradicional, aunque con el proceso de la reforma energética que les comenté, iniciamos una recolección de firmas, al menos de 1.600.000, para decirle al gobierno no a la privatización de la empresa nacional petrolera Pemex. Durante este proceso se acercaron diversas personalidades que conocen profundamente el tema, quienes actuaron como defensores de la empresa pública. También se convocaron en redes sociales distintos mecanismos para preguntar y discutir sobre la reforma energética. Aquí lo importante es que este proceso puede ser la base empírica aún de lo que podría ser la aplicación de la democracia libre. Primero, debe asegurarse su reconocimiento en el marco legal. 2. Debe garantizarse la forma de representatividad directa de la población en los temas fundamentales de la nación, como lo es la reforma constitucional de toda índole. También habrá que establecerse el mecanismo para que los expertos sobre los distintos temas puedan ser reconocidos como parte de la representación popular, lo que implicaría institucionalizar el cargo de esa representación popular y no solo a la persona, es decir, varias personas, según el conocimiento que tengan, serían quienes ostentaran el cargo, teniendo la decisión más importante quien represente el asiento en el Parlamento. Uno de los retos fundamentales es cómo las tecnologías de la información entran de lleno al proceso y si este es el modelo más adecuado. Seguramente hay diversas incógnitas sobre si existe la seguridad suficiente y confiabilidad del uso de los medios electrónicos en el proceso de democracia líquida, principalmente porque no se tiene la certeza de que las personas que participan sean reales y con ello se pueda orientar la decisión al lado de lo que la gente real no quiere. Por eso consideramos que debe seguir explorándose la manera en que la democracia líquida debe aplicarse, porque sí reconocemos que es una importante herramienta para la protección de los derechos de las personas y el debido ejercicio de la cosa pública. Muchas gracias. Thank you very much for sharing with us some of the